El olor a desinfectante me golpeó cuando cruzamos la puerta del consultorio. Valentina, así se llama la mujer que me acompaña, aunque a veces olvido por qué la conozco. Apretaba mi brazo con demasiada fuerza. Sus uñas, pintadas de un rojo chillón, se me clavaban en la piel arrugada. «Mamá, este doctor te va a ayudar», murmuró cerca de mi oído. Su aliento olía a café amargo y a algo más. ¿Miedo? ¿Culpa? El doctor Mendoza era un hombre delgado con gafas que reflejaban la luz fluorescente. Cuando sonrió, noté que tenía un diente de oro. Me recordó a mi difunto esposo Ricardo, que también tenía esa sonrisa falsa cuando tramaba algo. «Señora Leonor», dijo el médico, revisando unos papeles. «Su hija me ha contado sobre sus episodios. Los olvidos están empeorando, ¿verdad?». Miré a Valentina. Algo en su expresión me inquietó. Tenía esa mirada vidriosa que ponía cuando era niña y había roto algo valioso. Pero no era una niña. Era una mujer de 40 y tantos años, con arrugas prematuras alrededor de los ojos y las manos manchadas de nicotina. «No recuerdo haber olvidado nada importante», respondí, y era cierto. Valentina se removió en su silla. El cuero sintético crujió bajo su peso. «Mamá, ayer te encontré buscando a papá en el armario. Papá murió hace 3 años. El doctor anotó algo en su libreta. El sonido del bolígrafo sobre el papel me puso los nervios de punta. «¿Y qué más olvida, señora Leonor?». «Los nombres», intervino Valentina antes de que pudiera contestar. «A veces no me reconoce. Otras veces pregunta por personas que murieron hace décadas. Eso era mentira. Recordaba perfectamente cada cara, cada nombre, cada traición. Especialmente las suyas». El médico siguió escribiendo. «Vamos a empezar con un tratamiento suave. Unas pastillas que la ayudarán a relajarse, a no preocuparse tanto por el pasado». Cuando salimos del consultorio, llevaba en el bolso un frasco de pastillas blancas. Valentina parecía aliviada, casi eufórica. En el coche, mientras manejaba, tarareaba una canción que no reconocí. «¿Por qué hiciste eso?», le pregunté. «¿Hacer qué, mamá?». «Mentir sobre mi memoria». Sus nudillos se pusieron blancos al apretar el volante. «No mentí. Estás enferma y no te das cuenta». Pero yo sí me daba cuenta. Me daba cuenta de todo. Durante las siguientes semanas, Valentina se aseguró de que tomara las pastillas. Las escondía en mi jugo de naranja, las mezclaba con el yogur, las machacaba en la sopa. Pensaba que no me daba cuenta, pero había aprendido a detectar el sabor amargo. A veces las tomaba de verdad. Otras las escupía en una servilleta cuando ella no miraba. Las pastillas me hacían sentir como si estuviera flotando en agua tibia. Los bordes de la realidad se volvían borrosos, los sonidos llegaban amortiguados. Pero mi mente seguía funcionando por debajo de esa neblina química, como un motor diésel viejo que nunca se apaga del todo. Una tarde, mientras fingía dormir en el sofá, escuché a Valentina hablando por teléfono en la cocina. «Sí, las está tomando». No sospecha nada. «El abogado dice que necesitamos un diagnóstico oficial de demencia para acelerar el proceso». Mi corazón se detuvo por un segundo. Luego empezó a latir tan fuerte que temí que me escuchara desde la cocina. «La casa vale casi 200.000, sin contar las cuentas de banco. Mira, mamá vivió como una tacaña toda su vida. Es hora de que ese dinero sirva para algo útil». Cerré los ojos con fuerza. Las lágrimas se filtraron entre mis párpados cerrados. «Yo me ocupo de todo. Tú solo mantente alejado hasta que tenga los papeles firmados. Y no vuelvas a aparecer borracho en la puerta, que los vecinos ya están hablando». ¿Con quién hablaba? Tenía un cómplice. Su hermano Tomás, tal vez. Hacía meses que no lo veía. Cuando colgó, regresó al salón. Me quedé inmóvil, respirando profundo como si durmiera. Sentí su mirada sobre mí durante varios minutos. «Pobre mamá», murmuró, y había algo parecido al cariño en su voz.
Si supieras lo que es mejor para ti. Esa noche, cuando se fue a su casa, sí, tenía su propia casa, pero venía todos los días a cuidarme, fui al estudio de Ricardo. Había mantenido todo exactamente como él lo dejó. Sus libros de contabilidad, sus archivos, incluso el cenicero con la ceniza de su último cigarro. En el cajón inferior del escritorio, detrás de una pila de facturas viejas, encontré lo que buscaba: la grabadora digital que Ricardo usaba para dictar notas de trabajo. Todavía funcionaba. Mi hija no siempre había sido así. Hubo un tiempo en que era mi niña dulce, la que me traía flores del jardín y me ayudaba a hacer empanadas los domingos. Pero las personas cambian, o tal vez yo nunca la conocí realmente. El cambio empezó cuando Ricardo murió. Valentina apareció en el funeral con un traje nuevo y zapatos caros. Llevaba meses sin visitarnos y de repente estaba ahí, llorando más fuerte que nadie, abrazándome como si fuéramos las mejores amigas del mundo. «Mamá, no puedes quedarte sola en esta casa tan grande», me dijo esa misma noche, mientras yo seguía en shock por la pérdida. «Deberías vender y mudarte a algo más pequeño. Yo te ayudo con todo». Debí haberlo visto venir. Las visitas cada vez más frecuentes, las preguntas sobre mis cuentas bancarias, la forma en que revisaba mis cajones cuando pensaba que no la veía, los documentos que aparecían para mi firma sin explicación clara. Es solo un poder notarial temporal, mamá, para que pueda ayudarte con los trámites del banco si te pasa algo. Qué ingenua fui. 2 días después de descubrir la conversación telefónica, decidí hacer una pequeña prueba. Le dije a Valentina que había recordado dónde guardaba Ricardo unos bonos del gobierno que valían mucho dinero. Sus ojos se iluminaron como los de un gato que ve un ratón herido. «¿Dónde están, mamá? Deberíamos ponerlos en un lugar seguro». «En la caja fuerte», mentí. Pero no recuerdo la combinación. Ricardo nunca me la dijo. La vi masticar el interior de su mejilla, un tic nervioso que tenía desde niña cuando planeaba alguna travesura. «No te preocupes, mamá. Podemos llamar a un cerrajero». Esa tarde trajo a un hombre con herramientas. Le pagó $200 en efectivo para que abriera la caja fuerte. Adentro no había bonos, por supuesto. Solo algunos documentos personales y las joyas de mi madre. Valentina no dijo nada, pero noté cómo apretaba la mandíbula. Al día siguiente, aumentó la dosis de pastillas en mi desayuno. La grabadora se convirtió en mi mejor aliada. Era pequeña, del tamaño de un paquete de cigarrillos, y cabía perfectamente en el bolsillo de mi bata. Grabé conversaciones telefónicas, comentarios que Valentina hacía cuando pensaba que no la escuchaba, incluso sus discusiones con el misterioso cómplice. Una semana después de lo de la caja fuerte, finalmente descubrí quién era. Tomás apareció una noche, después de que Valentina pensara que ya estaba dormida por efecto de las pastillas. Lo escuché entrar por la puerta trasera. Tenía llave, aparentemente, y subir directamente al segundo piso. Me levanté con cuidado y subí detrás de él. Estaba en mi dormitorio, revisando mis cosas. Mi hijo, que no había visitado a su padre moribundo ni una sola vez, ahora hurgaba entre mis pertenencias como un ladrón común. ¿Encontraste algo? Escuché la voz de Valentina desde abajo. Nada todavía. Pero tiene que estar aquí. El viejo era demasiado desconfiado para mantener todo en el banco. Tomás había cambiado mucho desde la última vez que lo vi. Estaba más delgado, con ojeras profundas y las manos temblorosas. Cuando se giró hacia la luz, vi que tenía un moretón amarillento en la mejilla. «Date prisa», susurró Valentina. «Si se despierta y te ve aquí, todo el plan se va al carajo». «Plan». Qué palabra tan fría para describir la traición de tus propios hijos. Regresé a mi cuarto en puntillas y activé la grabadora. Durante las siguientes 2 horas, grabé todo lo que dijeron. Sus planes para internarme en un asilo barato, la forma en que pensaban dividirse mi herencia, los sobornos que ya habían pagado para acelerar los trámites legales. El médico dice que con el diagnóstico correcto,
Podemos tener la tutela en 6 meses, explicaba Valentina. Menos si conseguimos que firme algunos papeles antes. ¿Y si no quiere firmar? Las pastillas la mantienen confundida. El abogado dice que su firma cuenta igual, siempre y cuando tengamos testigos. Testigos. Habían pensado en todo. ¿Cuánto le debemos a Raúl?, preguntó Tomás. 20,000, pero dice que puede esperar hasta que vendamos la casa. Raúl. Ese nombre me resultaba familiar. Después de unos minutos recordé. Era el primo de Valentina, el que había tenido problemas con las apuestas y había desaparecido por un año completo. Aparentemente había regresado. Cuando finalmente se fueron, cerca de las 3 de la madrugada, yo ya tenía suficiente material grabado como para hundirlos a todos. Pero aún no sabía qué hacer con esa información. Los siguientes días fueron los más difíciles de mi vida. Tenía que seguir actuando como la anciana confundida que tomaba sus pastillas obedientemente, mientras por dentro hervía de rabia y dolor. ¿Cómo había fallado tanto como madre? ¿En qué momento mis hijos se habían convertido en estos extraños sin escrúpulos que veían mi muerte como una oportunidad de negocio? Valentina trajo más papeles para firmar. Son solo formularios médicos, mamá, para tu seguro. Los revisé con cuidado, fingiendo confusión. Eran documentos legales. Transferencias de poder, autorizaciones para vender propiedades, cambios en mis cuentas bancarias. No entiendo qué dice aquí, murmuré, señalando una línea al azar. No te preocupes, mamá, es normal. El médico dice que es parte de tu condición. Mi condición. Como si la lucidez fuera una enfermedad. ¿Dónde tengo que firmar? Su sonrisa fue como la de un tiburón. Aquí, aquí y aquí. Firmé con mano temblorosa. Pero no puse mi nombre real. En cada documento escribí Leonor Morales Viuda, en lugar de mi firma usual. Era técnicamente correcto, pero lo suficientemente diferente como para invalidar los papeles si era necesario. Valentina no se dio cuenta. Estaba demasiado emocionada contando su dinero imaginario. Esa noche, llamé a alguien que no había visto en años. Mi sobrina Carmen, la única familia que me quedaba en quien podía confiar. Carmen era abogada, especializada en casos de anciano. Tía Leonor, su voz sonaba preocupada. ¿Estás bien? Hace tanto que no hablamos. Carmen, necesito tu ayuda, pero tienes que prometerme que esto queda entre nosotras. Le conté todo. Las pastillas, las mentiras, los documentos, las grabaciones. Cuando terminé, hubo un largo silencio. Tía, esto es muy serio. Lo que están haciendo es fraude y abuso de anciano. Podrían ir a la cárcel. No quiero mandarlos a la cárcel, mentí. Solo quiero que paren. ¿Tienes las grabaciones? Sí. Y copias de todos los documentos que me hicieron firmar. Perfecto. No firmes nada más. Y deja de tomar esas pastillas inmediatamente. Necesito que estés completamente lúcida para lo que vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? Carmen hizo una pausa. Les vamos a dar una lección que nunca van a olvidar. Carmen llegó 2 días después, cuando Valentina había salido a hacer diligencias, probablemente a reunirse con sus cómplices. Mi sobrina había cambiado mucho desde la última vez que la vi. Ya no era la niña tímida que recordaba, sino una mujer segura de sí misma, con un traje elegante y una mirada que podía cortar vidrio. Tía, esto es peor de lo que pensé, dijo después de revisar todos los documentos. Han estado preparando esto durante meses. Mira, aquí hay una evaluación psiquiátrica falsa, fechada hace 3 semanas. Y este médico, el doctor Mendoza, no está registrado en el Colegio Médico Provincial. Mi sangre se heló. ¿Es un médico falso? Peor, es un médico real, pero le retiraron la licencia hace 2 años por escribir recetas falsas. Esto significa que cualquier diagnóstico que haya hecho no tiene validez legal. Revisamos juntas todas las grabaciones. Carmen tomaba notas en una libreta, marcando los momentos más incriminatorios. Cuando llegamos a la parte donde Tomás y Valentina discutían sobre internarme en el lugar más barato posible, vi que a Carmen se le llenaron los ojos de lágrimas.
¿Cómo pueden ser tan crueles?, murmuró. «Porque piensan que soy una vieja tonta que no se da cuenta de nada. Bueno, les vamos a demostrar lo equivocados que están». Carmen había traído refuerzos: un investigador privado llamado Sergio M., un contador forense y un psiquiatra real. En 3 días habían documentado cada mentira, cada transacción sospechosa, cada movimiento que habían hecho mis hijos para robarme. «El plan es simple», explicó Carmen. «Vamos a dejar que crean que han ganado, que organicen su gran momento de triunfo, y entonces les mostraremos todas nuestras cartas. Y si se asustan y huyen, no van a huir. Están demasiado cerca de conseguir lo que quieren. La avaricia los va a traicionar». Tenía razón. Al día siguiente, Valentina llegó más temprano de lo usual. Traía a un hombre que no conocía, alto, con barba gris y un maletín de cuero. «Mamá, este es el señor López, el abogado que te va a ayudar con tus asuntos legales». El falso abogado, porque Carmen ya había verificado que tampoco estaba registrado, sonrió con demasiada calidez. «Señora Leonor, es un placer conocerla. Su hija me ha contado sobre su situación. Queremos asegurarnos de que esté bien protegida». «Protegida, qué ironía. Hemos preparado algunos documentos que van a simplificar mucho las cosas para usted», continuó. «Ya no tendrá que preocuparse por pagar cuentas, por decisiones complicadas, por nada de eso. Su hija se ocupará de todo». Me trajeron un montón de papeles. Esta vez no eran formularios médicos disfrazados, eran transferencias completas de propiedad, poderes absolutos, autorizaciones para vender todo lo que poseía. «¿Dónde firmo?», pregunté con voz temblorosa. Valentina se inclinó sobre mí. Su perfume barato me dio náuseas. «Aquí, mamá, y aquí, y aquí». Cuando terminé de firmar, el ambiente en la sala cambió. Valentina y el falso abogado intercambiaron miradas de triunfo. Mi hija hasta se permitió una pequeña sonrisa. «Muy bien, señora Leonor. Ahora solo necesitamos que el notario verifique las firmas y todo estará listo». «¿El notario? Llegará en 1 hora. Es solo una formalidad». 1 hora. Carmen y yo habíamos calculado que necesitarían un notario para hacer oficial el fraude. Ella estaría lista. «¿Puedo descansar un poco antes de que llegue?», pregunté. «Por supuesto, mamá. Descansa todo lo que quieras». Cuando subí a mi cuarto, mandé un mensaje de texto a Carmen. «Ya están aquí. Hora del show». Su respuesta llegó inmediatamente. «En camino. No te olvides de actuar sorprendida». 1 hora después sonó el timbre. Valentina corrió a abrir la puerta. «¿El notario?», escuché que preguntaba. «Sí, soy Carmen Morales, notario público. Vengo por el caso de la señora Leonor Restrepo». Mi corazón saltó. Carmen no había mencionado que ella misma haría de notario. Pero tenía sentido. Era abogada y tenía las credenciales necesarias. «Pasen a la sala», dijo Valentina. «Mi madre está descansando, pero ya viene». Bajé las escaleras despacio, apoyándome en el barandal como si me costara trabajo. Carmen me miró con ojos profesionales, sin dar ninguna señal de que nos conocíamos. «Señora Restrepo, soy la notario Morales. Estoy aquí para verificar algunos documentos». Valentina y el falso abogado parecían nerviosos. Probablemente no esperaban que el notario fuera tan formal. «¿Puedo ver su identificación?», preguntó Carmen al señor López. El hombre rebuscó en su maletín y sacó una cédula. Carmen la examinó con cuidado, tomó una foto con su teléfono y se la devolvió. «¿Y usted es...?» «Valentina Restrepo, la hija de la señora». «Perfecto. Ahora, señora Restrepo». Carmen se dirigió a mí. «Necesito que me confirme que entiende completamente lo que está firmando». «Sí», murmuré. «Mi hija dice que es para mi seguridad. ¿Puede explicarme con sus propias palabras qué cree que van a hacer estos documentos?» Miré a Valentina fingiendo confusión. «Valentina, ¿qué hacen los papeles?». Mi hija se aclaró la garganta.
Le dan poder a mi hermano y a mí para manejar sus cuentas y propiedades, mamá, para que no tenga que preocuparse por nada. Entiendo, dijo Carmen, tomando notas. ¿Y dónde está el hermano? ¿No debería estar presente para algo tan importante? El falso abogado intervino. El señor Tomás tuvo una emergencia familiar. Firmará su parte mañana. Qué conveniente, murmuró Carmen. Señora Restrepo, ¿está tomando algún medicamento que pueda afectar su capacidad de juicio? Ahí estaba la pregunta que habíamos planeado. Sí, respondí honestamente. El doctor me dio unas pastillas para los nervios. ¿Qué doctor? Valentina se puso tensa. El doctor Mendoza. Es un especialista en geriatría. Carmen anotó el nombre. ¿Podría proporcionarme el número de registro médico del doctor Mendoza? Es protocolo verificarlo para este tipo de documentos. Yo no lo tengo aquí, balbuceó Valentina. No se preocupe, puedo buscarlo en el sistema. Carmen sacó su teléfono y pretendió buscar información. Después de unos minutos, frunció el ceño. Qué extraño, no aparece ningún doctor Mendoza registrado como geriatra en esta provincia. El silencio en la sala se volvió denso como la miel. Debe ser un error del sistema, dijo el falso abogado. Posiblemente. ¿Podría proporcionarme su número de registro también? Es estándar verificarlo. El hombre empezó a sudar. Claro, déjeme buscarlo. Carmen esperó pacientemente mientras él fingía buscar en su maletín. ¿Sabe qué?, dijo Carmen finalmente. Creo que deberíamos posponer esta certificación hasta que pueda verificar las credenciales de todos los profesionales involucrados. Es por el bien de la señora Restrepo. ¡No! Valentina casi gritó. Quiero decir, no es necesario. Estos son doctores muy respetados. Estoy segura de que sí. Pero la ley es la ley. Carmen comenzó a guardar sus cosas. Los llamaré cuando haya completado las verificaciones. ¿Cuánto tiempo tomará eso?, preguntó el falso abogado. Oh, no mucho. Tal vez una semana. 2 como máximo. Cuando Carmen se fue, Valentina comenzó a caminar en círculos por la sala. El falso abogado guardaba apresuradamente sus documentos. ¿Qué hacemos ahora?, susurró Valentina. Esperamos, respondió él, y rezamos para que esa notario no sea muy meticulosa. Demasiado tarde para rezar. 2 días después, Carmen regresó, pero esta vez no venía sola. Valentina abrió la puerta y se encontró con Carmen, el investigador privado Sergio y 2 oficiales de policía. ¿Qué está pasando?, tartamudeó mi hija. Señorita Restrepo, soy la detective Ramírez. Tenemos una orden de cateo relacionada con posible fraude y abuso de anciano. Vi cómo la cara de Valentina pasó del rosa al blanco pálido en cuestión de segundos. Debe haber un error. Yo cuido a mi madre. Jamás le haría daño. Carmen entró detrás de los policías. Señora Restrepo, me dijo formalmente, ¿se encuentra bien? ¿Está siendo presionada o amenazada de alguna manera? Todo el mundo me miraba. Valentina tenía los ojos llenos de lágrimas, de miedo, no de tristeza. Los policías esperaban mi respuesta. Carmen me hacía una pequeña señal con la cabeza. Era el momento de la verdad. Sí, dije claramente. Mi hija me ha estado drogando sin mi consentimiento y tratando de robar mi propiedad con documentos falsificados. La reacción de Valentina fue inmediata. Mamá, estás confundida. Son las pastillas. No sabes lo que dices. Sé exactamente lo que digo, respondí, y por primera vez en meses, mi voz sonó fuerte y firme. Carmen, por favor, enséñales las grabaciones. Durante los siguientes 30 minutos, reprodujimos las conversaciones que había grabado. La voz de Valentina llenó la sala, hablando sobre dinero, sobornos y planes para internarme en el lugar más barato posible. Cuando terminó la primera grabación, Valentina estaba sentada en el sofá, con la cabeza entre las manos. También tenemos evidencia de que el doctor Mendoza perdió su licencia médica hace 2 años, explicó Carmen, y de que el abogado que trajeron no está registrado en el colegio de abogados.
Los policías tomaron declaraciones y confiscaron todos los documentos fraudulentos. Carmen había preparado todo perfectamente. Cada pieza de evidencia estaba catalogada, cada mentira documentada, cada paso del fraude expuesto. ¿Dónde está su hermano Tomás?, preguntó la detective Ramírez. No sé, murmuró Valentina. Hace días que no lo veo. Lo encontraremos, dijo la detective. Tenemos su dirección. Cuando finalmente se llevaron a Valentina esposada, me miró una última vez desde la puerta del patrullero. «Mamá», gritó, «yo solo quería cuidarte». Cerré la puerta sin responder. Los días siguientes fueron una mezcla extraña de alivio y tristeza. La casa se sentía diferente sin la presencia constante de Valentina. Más silenciosa, pero también más mía. Carmen se quedó conmigo durante la primera semana, ayudándome a poner mis asuntos en orden. Cancelamos todos los poderes falsos, cambiamos las cerraduras y establecimos nuevas medidas de seguridad para mis cuentas bancarias. «¿Cómo te sientes?», me preguntó una tarde, mientras tomábamos café en la cocina. «Vacía», respondí honestamente. Durante meses estuve tan enfocada en descubrir la verdad, en detenerlos, que no me detuve a pensar en lo que vendría después. «¿Te arrepientes?», lo pensé por un momento. «No, pero duele saber que mis propios hijos me veían como un obstáculo para su felicidad, no como su madre». El juicio duró 3 meses. Valentina contrató a un abogado de verdad, que trató de argumentar que todo había sido un malentendido, que ella realmente creía que yo tenía demencia y que solo quería protegerme. Pero las grabaciones eran demasiado claras. No había manera de malinterpretar conversaciones sobre dividirse mi herencia o encontrar el asilo más barato. Tomás fue arrestado una semana después en casa de su primo Raúl. Aparentemente habían estado viviendo de dinero prestado, esperando el gran golpe que les resolvería todos sus problemas financieros. El doctor Mendoza ya estaba siendo investigado por otros casos similares. Mi situación fue solo una pieza más en un patrón de abuso sistemático de ancianos vulnerables. Al final, Valentina fue sentenciada a 2 años de cárcel y 5 años de libertad condicional. Tomás recibió 18 meses. Ambos tenían prohibido contactarme durante 10 años. Ha pasado 1 año desde el juicio. La casa sigue sintiéndose demasiado grande y demasiado silenciosa, pero he aprendido a llenar el silencio con cosas mejores. Adopté un gato. Se llama Ricardo, como mi esposo. Es un gato atigrado que apareció en mi jardín el día que salí del hospital. Había tenido que ir por estrés postraumático y decidió quedarse. A veces pienso que Ricardo, el original, me lo mandó para que no me sintiera tan sola. Carmen viene a visitarme cada fin de semana. Hemos desarrollado una rutina. Ella trae empanadas de una panadería que descubrimos juntas y yo preparo el café como me enseñó mi madre. Hablamos de todo y de nada. Nunca menciona el juicio a menos que yo saque el tema. También retomé algunas actividades que había abandonado. Me inscribí en un club de lectura en la biblioteca local. Las otras señoras al principio me trataban con cierta cautela. Mi caso había salido en los periódicos locales, pero gradualmente me aceptaron como una más del grupo. Resulta que cuando no estás medicada involuntariamente, la mente funciona con una claridad sorprendente. Un martes por la tarde, mientras leía en el jardín, sonó el teléfono. Era un número que no reconocí. ¿Mamá? La voz de Valentina sonaba diferente, más pequeña, más joven. Me quedé en silencio durante varios segundos. Mamá, salí en libertad condicional, quería disculparme, disculparte. Sé que lo que hice estuvo mal, sé que te lastimé, pero mamá, yo realmente pensé que no te dabas cuenta de las cosas. Pensé que te estaba ayudando. ¿Ayudándome a qué, Valentina? A no sufrir, a no preocuparte por el dinero, por las decisiones difíciles. Papá siempre decía que tú eras demasiado buena para este mundo, que alguien tenía que protegerte. Tu padre nunca dijo eso. Sí lo dijo.
Tal vez no con esas palabras exactas, pero, Valentina, la interrumpí. Tu padre me conocía mejor que nadie. Sabía que yo era más fuerte de lo que aparentaba. Sabía que podía cuidarme sola. Él nunca habría aprobado lo que hiciste. Hubo un largo silencio del otro lado de la línea. ¿Puedo visitarte? Solo para hablar, para tratar de explicarte. No. Mamá, por favor. Soy tu hija. Eres la mujer que me drogó, me mintió y trató de robarme todo lo que tengo. El hecho de que hayamos compartido sangre no borra eso. Pero yo te quiero, mamá. A pesar de todo, te quiero. Tal vez. Pero el amor no es suficiente cuando no viene acompañado de respeto. Colgué el teléfono. Me temblaban las manos, pero no de miedo. De liberación. Esa noche no pude dormir. Las palabras de Valentina seguían dando vueltas en mi cabeza. Papá siempre decía que tú eras demasiado buena para este mundo. Ricardo nunca había dicho eso, pero había algo de verdad en la percepción de Valentina. Durante años, había permitido que mis hijos creyeran que yo era frágil, que necesitaba protección, que no podía manejar las complejidades de la vida moderna. Tal vez había sido demasiado complaciente, demasiado dispuesta a dejar que otros tomaran decisiones por mí, especialmente después de que Ricardo murió. Mamá, déjame ayudarte con eso. Mamá, no te preocupes por eso. Mamá, yo me ocupo. Había confundido el amor con la dependencia, y ellos habían confundido mi gentileza con estupidez. Al día siguiente llamé a Carmen. Quiero hacer algo. ¿Qué tienes en mente? Quiero ayudar a otros ancianos que puedan estar pasando por lo mismo que pasé yo. Carmen guardó silencio por un momento. ¿Estás segura? Podría ser emocionalmente agotador. Estoy segura. No puedo deshacer lo que me pasó, pero tal vez puedo evitar que le pase a alguien más. Así comenzó mi trabajo como voluntaria en el Centro de Recursos para Ancianos. No era terapia, no era predicar, no era fundar organizaciones grandiosas. Era simplemente estar presente para las personas que necesitaban a alguien que las escuchara sin juzgar. La primera mujer que conocí se llamaba Beatriz S. Tenía 82 años y sospechaba que su nieto estaba robándole dinero de su cuenta de ahorros. Pero tenía miedo de acusarlo porque era el único familiar que la visitaba. ¿Qué haría usted?, me preguntó. ¿Qué haría usted si fuera un extraño el que le estuviera robando? Llamaría a la policía inmediatamente. Exacto. No todas las historias eran tan dramáticas como la mía. Algunas eran sobre hijos que simplemente habían dejado de visitarla, otras sobre cuidadores que trataban a sus empleadores como niños pequeños, y algunas sobre ancianos que habían internalizado tanto la idea de que eran una carga, que permitían abusos menores para no causar problemas. Cada historia me enseñaba algo nuevo sobre la dignidad, sobre el valor de la independencia, sobre la importancia de confiar en nuestros propios instintos. 6 meses después del juicio, Tomás apareció en mi puerta. No había recibido una llamada de advertencia como con Valentina. Simplemente estaba ahí cuando abrí la puerta para sacar la basura. Se veía terrible. Había perdido mucho peso, tenía ojeras profundas y olía como si no se hubiera bañado en días. Pero lo que más me impactó fue su expresión. No había desafío, ni arrogancia, ni justificaciones, solo vergüenza pura. Hola, mamá. Tomás, ¿puedo pasar? Solo por 5 minutos. Lo dejé entrar, pero no lo invité a sentarse. Nos quedamos de pie en el recibidor. Quiero pedirte perdón, dijo sin preámbulos. Está bien. No, no está bien. Lo que hicimos fue imperdonable. Y yo lo sé. Miré a mi hijo, este hombre de 45 años que una vez había sido mi bebé, y traté de encontrar algo de la persona que recordaba. Pero era como mirar a un extraño que había memorizado los gestos de mi hijo. ¿Por qué?, pregunté. ¿Por qué te pedí perdón? ¿O por qué hicimos lo que hicimos? Las dos cosas. Tomás se frotó la cara con las manos. Te pido perdón porque no puedo vivir conmigo mismo si no lo hago. Y lo hicimos porque
porque somos personas horribles que vieron una oportunidad fácil y la tomamos. Al menos era honesto. ¿Dónde has estado viviendo? En un refugio. Perdí mi trabajo cuando salieron las noticias del juicio. Nadie quiere contratar a alguien que robó a su propia madre. ¿Y Valentina? No hemos hablado desde el juicio. Creo que cada uno está tratando de lidiar con esto a su manera. Nos quedamos en silencio durante varios minutos. El gato, Ricardo, bajó las escaleras y se frotó contra mis piernas, ignorando completamente a Tomás. No espero que me perdones, continuó Tomás. No espero que quieras verme de nuevo. Solo quería que supieras que sé lo que hice, que me odio por ello y que si pudiera cambiar las cosas, lo haría. ¿En serio? ¿En serio qué? ¿En serio cambiarías las cosas? ¿O solo lamentas haber sido atrapado? Tomás me miró directamente a los ojos por primera vez desde que había llegado. Esa es una pregunta justa, y la respuesta honesta es: no lo sé. Quiero creer que lamento lo que hicimos, no solo las consecuencias, pero he mentido tanto, incluso a mí mismo, que ya no sé cuándo estoy siendo honesto. Esa respuesta me sorprendió. Era más madura de lo que esperaba de él. ¿Qué quieres de mí, Tomás? Nada, en serio. Solo necesitaba verte y decirte esto. Y después me voy y trato de encontrar una manera de vivir con lo que hice. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo antes de abrir. Mamá, hay algo más que necesitas saber. ¿Qué? Las pastillas que te dábamos. Había algo más en ellas. Raúl conseguía algo extra del mercado negro, algo que te hacía más sugestionable. Mi sangre se enfrió. ¿Qué tipo de droga? No sé el nombre médico, pero era algo que usaban en algunos casos de abuso doméstico, para hacer que las víctimas fueran más dóciles. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. ¿Cuánto tiempo? 3 meses, desde que empezamos con el plan. 3 meses de mi vida robados, no solo por el engaño, sino por la alteración química de mi mente. ¿Por qué me lo dices ahora? Porque si alguna vez tienes problemas de memoria reales, problemas de salud, necesitas que los médicos sepan que te dieron. Podría afectar tu tratamiento en el futuro. Tomás abrió la puerta y se detuvo una vez más. Mamá, sé que esto no significa nada viniendo de alguien como yo, pero mereces mucho mejor de lo que te dimos. Siempre lo mereciste. Cuando se fue, me senté en el sofá y lloré por primera vez en meses. No de tristeza, sino de una mezcla de rabia, alivio y algo parecido al duelo. Estaba llorando por la pérdida final de mis hijos, no por la pérdida física, esa había ocurrido durante el juicio, sino por la pérdida de cualquier esperanza de que hubiera habido amor real detrás de sus acciones. Esa noche, después de la visita de Tomás, hice algo que no había hecho en años. Escribí una carta a mano. Querida yo de hace 2 años, comencé. En este momento estás sentada junto a la cama de Ricardo, sosteniendo su mano mientras él lucha por respirar. Tienes miedo de quedarte sola, miedo de no saber cómo manejar las cuentas, miedo de tomar decisiones importantes sin él. Cuando Ricardo muera, y va a morir, a pesar de todas tus oraciones, Valentina y Tomás van a aparecer en tu vida como nunca antes. Van a ser atenciosos, preocupados, dispuestos a ayudar. Van a hacerte sentir como si fueras una carga que necesita ser administrada. No los escuches. Tú eres más fuerte de lo que crees, más inteligente de lo que te han hecho creer, y definitivamente más valiosa que el dinero que hay en tus cuentas bancarias. Cuando te ofrezcan ayuda, pregúntate, ¿qué ganan ellos con esto? Cuando te digan que estás confundida, pregúntate, ¿realmente lo estoy o ellos necesitan que yo lo crea? Cuando te presionen para firmar papeles, pregúntate, ¿por qué tienen tanta prisa? Confía en tu instinto. Tu instinto siempre ha sido bueno. Fue tu instinto el que te advirtió sobre el primer esposo de Valentina. Fue tu instinto el que te dijo que Tomás tenía problemas con el alcohol. Y va a ser tu instinto el que te salve cuando tus propios hijos traten de robarte. No tengas miedo de estar sola.
La soledad duele, pero no tanto como la traición. No tengas miedo de defenderte. La gentileza no significa ser un blanco fácil. Y no tengas miedo de pedir ayuda a las personas correctas. Carmen está ahí. Siempre ha estado ahí. Solo necesitas llamarla. Tu futuro va a ser diferente de lo que imaginas. No va a ser el final tranquilo que planeaste con Ricardo. Va a ser más difícil, más solitario, pero también más tuyo. Y eso, créeme, vale la pena. Con amor y respeto, tu yo del futuro. Doblé la carta y la guardé en el cajón del escritorio de Ricardo, junto a sus cosas más preciadas. No era una carta para enviar. Era una carta para recordar. El primer aniversario de la muerte de Ricardo había sido terrible. Pasé todo el día llorando, mirando fotos viejas, sintiendo lástima de mí misma. El segundo aniversario fue diferente. Carmen vino temprano en la mañana, como habíamos planeado. Traía flores frescas, crisantemos amarillos, los favoritos de Ricardo, y una botella del vino que él solía comprar para ocasiones especiales. ¿Estás lista?, me preguntó. Tan lista como se puede estar. Fuimos al cementerio juntas, pero no para llorar. Fuimos para contarle a Ricardo todo lo que había pasado durante el año. Hola, amor, dije, arrodillándome frente a su lápida. Te voy a contar una historia que no vas a creer. Le conté todo, desde las primeras visitas preocupadas de Valentina hasta el momento en que cerramos el caso en el tribunal. Le conté sobre las pastillas, sobre las grabaciones, sobre la valentía que nunca supe que tenía. Carmen se mantuvo a una distancia respetuosa, pero lo suficientemente cerca como para escuchar. Lo que más me duele, le dije a Ricardo, no es que trataran de robarme el dinero. El dinero se puede recuperar. Lo que más me duele es que pensaran que tú me habías dejado indefensa, que creyeran que sin ti yo no era nadie. El viento movió las hojas del árbol sobre nosotras, y por un momento juraría que escuché la risa de Ricardo. Pero ¿sabes qué? Creo que les demostramos que estaban equivocados. Cuando terminé de hablar, Carmen se acercó. ¿Cómo te sientes? Libre, respondí, y era cierto. Esa noche, en casa, abrimos la botella de vino y brindamos. No por los muertos, sino por los vivos. Por la capacidad de reinventarse a los 75 años. Por la fuerza que no sabíamos que teníamos. Por las segundas oportunidades que llegan cuando menos las esperamos. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto? Le dije a Carmen mientras terminábamos la segunda copa. ¿Qué? Valentina tenía razón en una cosa. Yo realmente había olvidado algo importante. ¿Qué habías olvidado? Había olvidado quién era yo sin Ricardo. Había olvidado que era una persona completa por mí misma, no solo la mitad de una pareja. Carmen sonrió. ¿Y ahora lo recuerdas? Ahora lo estoy aprendiendo de nuevo. Cada día. 2 años después del juicio, recibí una carta de Valentina. No una llamada telefónica, sino una carta escrita a mano en papel barato de prisión. Querida mamá, comenzaba. No espero que leas esta carta, y mucho menos que la contestes, pero necesito escribir estas palabras, aunque sea solo para mí. He tenido mucho tiempo para pensar. Demasiado tiempo, tal vez. Al principio, en la cárcel, seguía convencida de que habíamos hecho lo correcto por las razones equivocadas, que habíamos elegido métodos incorrectos para lograr un objetivo noble. Pero eso era mentira. La verdad es que cuando papá murió, me sentí engañada. Engañada porque él había trabajado tanto, había ahorrado tanto, y ahora todo ese dinero iba a quedarse ahí sentado mientras tú vivías una vida simple y modesta. Me parecía un desperdicio. También sentí que merecía algo, que después de años de ser una hija mediocre, al menos merecía una herencia generosa que me ayudara a resolver mis problemas financieros. Y la parte más horrible es que llegué a convencerme de que te estaba haciendo un favor, que liberarte de la carga de manejar dinero te haría más feliz. Pero nunca te pregunté si querías ser liberada de esa carga.
Nunca te pregunté qué planes tenías para tu vida. Nunca te pregunté si estabas feliz como estabas. Solo asumí que sabía lo que era mejor para ti. Ahora entiendo que eso no era amor, era condescendencia, era arrogancia, era la peor forma de irrespeto disfrazada de cariño. Mamá, tú nunca fuiste una anciana confundida que necesitaba protección. Eras una mujer adulta que había elegido vivir su vida de cierta manera y nosotros no teníamos derecho a cambiar eso. Sé que perdí el derecho de llamarte mamá cuando decidí drogarte. Sé que perdí el derecho de pedirte perdón cuando decidí robarte. Y sé que perdí el derecho de esperar una respuesta cuando decidí mentirte. Pero necesitaba que supieras que finalmente entiendo lo que hice y que si pudiera intercambiar lugares contigo, si pudiera ser yo la que fue traicionada por su propia hija, lo haría sin dudar. No porque quiera que me perdones, sino porque es lo que mereces. Te amo, aunque no tengo derecho a decirlo. Valentina. Leí la carta 3 veces antes de decidir qué hacer con ella. Finalmente, la guardé en una caja junto con todas las otras cartas importantes de mi vida. Las cartas de amor que Ricardo me escribió cuando éramos novios, las cartas que me mandaron mis padres cuando me casé, las cartas de agradecimiento de las familias del Centro de Recursos para Ancianos. No porque hubiera perdonado a Valentina, ni siquiera porque creyera completamente en su arrepentimiento. La guardé porque era parte de mi historia. Y mi historia, con todas sus traiciones y decepciones, también tenía momentos de verdad. Y la verdad, por dolorosa que sea, siempre vale la pena conservar. Hoy cumplí 78 años. Carmen organizó una pequeña fiesta en mi casa. Ella, algunas señoras del club de lectura, Beatriz S. del Centro de Recursos y el doctor Herrera, el médico real que me ayudó a desintoxicarme de las drogas que me habían dado. Mientras todos cantaban feliz cumpleaños, miré alrededor de mi sala y me di cuenta de algo extraordinario. Por primera vez en años, estaba rodeada de personas que me conocían y me apreciaban exactamente como era. No como una versión idealizada de mí misma, no como alguien que necesitaba protección, sino como Leonor Restrepo, con todas mis fortalezas y debilidades. Después de que se fueron los invitados, me senté en el jardín con Ricardo, el gato, en mi regazo. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de naranja y rosa. Mi teléfono sonó. Era un número desconocido. ¿Diga? Señora Restrepo, habla María Elena Vega. Mi hermana mayor está pasando por algo similar a lo que usted vivió. ¿Podríamos hablar? Sonreí. En los últimos 2 años había recibido docenas de llamadas como esta. Personas que habían escuchado mi historia y necesitaban ayuda para situaciones similares. Por supuesto, respondí. ¿Puede venir mañana por la tarde? Preparemos café y hablemos. Cuando colgué me quedé sentada en el jardín un poco más. Ricardo, el gato, ronroneaba suavemente. Las primeras estrellas comenzaron a aparecer en el cielo. Pensé en Ricardo, el esposo, y en cómo habría manejado él toda esta situación. Probablemente habría confrontado a los niños desde el primer día. Él siempre fue más directo que yo, pero tal vez mi manera había sido mejor. Tal vez necesitaba pasar por todo el proceso de descubrimiento, de recopilación de evidencia, de toma de decisiones independientes, para realmente recuperar mi fuerza. Tal vez necesitaba ser traicionada para aprender a confiar en mí misma de nuevo. Es una lección terrible de aprender a los 75 años, pero es mejor aprenderla tarde que nunca. Mi hija me llevó a un médico para que olvidara. No sabía que yo ya había olvidado que ella era mi hija, pero ahora recuerdo quién soy yo, y eso, después de todo, es lo único que realmente importa.